Muy buenos días a todas y todos que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a dar un par de minutos, porque estamos teniendo un problema técnico con una de las panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Entonces vamos a dar un momentito y ya casi iniciamos este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo logré, ¿me escucha? Sí, Lina. Ah, no, pero no es Gina. Perfecto, Sí, buenísimo. Ya casi vamos a iniciar, Gina. Estamos esperando a otra de las panelistas y ya casi venimos con ustedes. sí, Muchísimas gracias. gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar si se puede conectar Lina Toro, que está intentando, pero para no trazar este espacio, porque sé que todos tenemos agendas muy ocupadas, vamos a dar inicio ya a este webinar que queremos nosotros promover en colaboración UNEP-FI, que es la iniciativa financiera del Programa Ambiente de Naciones Unidas, junto también con el V20. El día de hoy tenemos el webinar que es el primero de varios que vamos a tener durante el año a nivel global, y estamos iniciando con Latinoamérica, que se llama Resiliencia Financiera para las MIPYMES, estrategias para la gestión del riesgo climático en el sector financiero. Entonces, vamos a compartir en este momento, bueno, la agenda que vamos a tener. Vamos a hacer una pequeña bienvenida, vamos a tener la presentación de los panelistas, vamos a tener un primer segmento de preguntas para los y las panelistas. También vamos a dar y vamos a hacer una presentación rápida de una iniciativa que estamos promoviendo en UNEP-FI que se llama que se llama la estrategia de los 100 bancos. Entonces, es algo que vamos hoy también a mostrar, y vamos a tener una última preguntas y respuestas y el cierre. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación de los panelistas. Entonces, me gustaría presentar en este momento, bueno, Lina Toro no se ha podido conectar hasta el momento, entonces ahorita la presento a ver si logra iniciar. Tenemos a Gina Carvajal. Gina Carvajal es la gerente general corporativa del Banco Popular en Costa Rica. Es una líder en el ámbito financiero con más de 15 años de experiencia en la banca pública y privada, así como en organismos internacionales y banca multilateral. Actualmente se desempeña como gerente general corporativa del Banco Popular de Costa Rica. Posee una sólida formación en economía, finanzas, seguros y banca de desarrollo, especializándose en financiamiento sostenible, modelos de gestión de riesgo, seguros agrícolas y financiamiento para MIPYMES. Ha liderado iniciativas de transformación digital y estrategias de gobernanza corporativa en el sector financiero, destacándose por su contribución en proyectos de finanzas climáticas, bonos verdes y mecanismos de avales para poblaciones vulnerables. También he tenido el honor de trabajar con Gina Carvajal, así que muchísimas gracias, Gina, por acompañarnos y sacar el espacio el día de hoy. Tenemos también a Natalie Galán Pérez. Ella es la gerente regional de seguros para América Latina y el Caribe en Vision Fund International, la red global de inclusión financiera de World Vision. Politóloga de carrera con una maestría en emprendimiento e innovación de la Universidad del Rosario y estudios en administración pública en Sciences Po, Bordeaux y liderazgo internacional en IAD Business School. Cuenta con una destacada trayectoria en la industria aseguradora colombiana, donde ha impulsado alianzas público-privadas
el ecosistema InsurTech y proyectos de inclusión y educación financiera. Su experiencia abarca la gestión de seguros inclusivos, sostenibilidad e innovación, además de haber participado en el desarrollo de políticas públicas en discapacidad y desarrollo rural. También ha sido docente en creatividad, emprendimiento e innovación en la Universidad Católica de Colombia. Tenemos también a Óscar Hernández Díaz. Muchísimas gracias, Óscar. Gerente de sostenibilidad de Bancamía, entidad de la Fundación de Microfinanzas BBVA, más de 14 años de experiencia profesional en el área de sostenibilidad. Ha tenido la posibilidad de ser consultor en esta área, desarrollando estrategias, modelos y acciones ASG para compañías en diferentes sectores productivos, tanto en Colombia como en varios países de Latinoamérica. Actualmente ha desempeñado el rol en Bancamía para desarrollar y fortalecer las microfinanzas sostenibles, integrando la visión social del banco con las necesidades de gestión climática, de biodiversidad y economías económicas actuales, siempre desde el enfoque de riesgos. Bueno, muchísimas gracias que nos puedan acompañar el día de hoy. Para mí es un honor que hayan aceptado esta invitación y poder también tener una discusión en esta coyuntura tan necesaria, tan complicada que estamos viviendo a nivel global, especialmente también en nuestra zona, como se le llama el Global South, en regiones vulnerables como lo es Latinoamérica. Nosotros desde el V20 partimos de una premisa fundamental. Los riesgos climáticos presentan una amenaza sistemática para las MIPYMES, pero con las herramientas adecuadas podemos convertir estos riesgos en oportunidades para la inclusión financiera y el desarrollo sostenible. Nuestra teoría del cambio se basa en la necesidad de un ecosistema financiero robusto y preparado para enfrentar la incertidumbre climática, integrando seguros sostenibles, financiamiento innovador y estrategias de mitigación de riesgos. Esta visión ha sido el motor de nuestro trabajo en los últimos años, no solamente en la región de Latinoamérica, sino a nivel global, tanto, por ejemplo, en África, Medio Oriente y también el sudeste asiático. Entonces, parte de lo que nosotros buscamos es poder fortalecer la resiliencia financiera, climática de las pymes en esta región. El objetivo de este webinar, como también les comenté anteriormente a los panelistas, y lo queremos compartir con la audiencia, es explorar los desafíos estratégicos de los riesgos climáticos que se representan en las carteras de crédito en sus diferentes instituciones. Y también es ver ese impacto en la estabilidad del sistema financiero por la situación climática. Queremos discutir como un enfoque de colaboración basado en herramientas innovadoras y también qué se puede ofrecer a este segmento de MIPYMES que es tan importante para nuestras economías, soluciones que sean sostenibles, soluciones que sean innovadoras. Además, como les comenté, vamos a tener un pequeño espacio como un punto de partida para conversar un poco acerca de la iniciativa que queremos lanzar, que se llama la Iniciativa de los 100 Bancos, desde UNEP-FI y también en colaboración con el V20, que busca comprometer a instituciones financieras en la adopción de estrategias efectivas para fortalecer la resiliencia climática y financiera en este segmento, especialmente para las MIPYMES. Así que en los próximos minutos vamos a tener esta discusión. Tenemos una serie de preguntas que les queremos hacer a los panelistas y vamos a dar inicio con las preguntas. No se nos pudo conectar Elina hasta este momento, pero bueno, sí, vamos a ver si se nos logra sumar o si no, vamos entonces a tener la conversación con ustedes tres. Así que de nuevo, muchísimas gracias y vamos a iniciar esta discusión con la primera pregunta y está relacionada con desafíos institucionales en el desarrollo de productos de crédito para MIPYME. Entonces, vamos a ver, dado que el acceso al crédito es vital para las MIPYMES, como ustedes saben, como lo saben en sus carteras, ¿qué tan significativa es la exposición al riesgo de su institución a este segmento en su mercado? ¿Cuáles son los principales desafíos, ya sean regulatorios, operativos o estratégicos, que enfrentan su institución al desarrollar y lanzar productos de crédito adaptados para este segmento? ¿Cuáles son esos retos de principio a fin? Entonces, si gusta, podemos iniciar tal vez con Gina Carvajal. A ver qué nos puedes comentar, Gina, con relación a esta consulta.
Bueno, primero agradecer a la organización del evento por tenernos aquí hoy hablando de un tema tan importante para el desarrollo de nuestros países. Yo represento un banco que se llama el Banco Popular y de Desarrollo Comunal en Costa Rica, que tiene una particularidad con respecto a los demás bancos del país y no sé si de la región, y es que nosotros tenemos un aporte patronal de toda la clase trabajadora que nos hace tener algo que le hemos llamado banca social. Entonces tenemos un banco comercial, como lo conocemos, que tiene carteras de empresarial, corporativo, vivienda, etcétera, tarjetas de crédito, y una banca social. Entonces, empezando por ese gran reto de tener ese compromiso con el país, el banco tiene que asumir no solo riesgos, sino también tiene que segmentar los perfiles de cada uno de los clientes. Y yo creo que aquí todos los que trabajamos en pymes o los que hemos estado en instituciones financieras, hemos quizás cometido el error de ver esa palabra mi pyme completa, ¿verdad? Cuando la diferencia de una mediana empresa con una pequeña empresa es abismal o la microempresa también es bastante grande, empezando también porque las microempresas tienen también personas físicas dentro de su ecosistema. Entonces, para nosotros, el tema de MIPYMES primero empieza por una segmentación de esos grandes subsegmentos que están asociados a esa palabra para poder llegar y poder asumir esos riesgos. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es crear productos que estén asociados por un cúmulo de riesgo a esos segmentos. Por ejemplo, agro. Agro tiene la particularidad de que tiene riesgos asociados al cambio climático y otros que son más generales en el entorno PYME, pero que no le podemos cobrar al sector agropecuario tasas muy elevadas porque tiene sus márgenes de intermediación al mercado bastante cortos o sus niveles de rentabilidad bastante cortos. Entonces hay que mirar al agro con otra visión, con unos lentes climáticos, como le llamo yo, pero también con lentes de riesgo y con lente hasta social, ¿verdad? Y eso es un tema muy importante porque también en el agro existen grandes corporaciones agrícolas, pequeñas, medianas, y otras que están inmersas en el mercado, otras que no. Por ejemplo, turismo. Turismo tiene también otros riesgos asociados. Esos riesgos asociados pasan desde riesgos asociados al cambio climático como riesgos de exposición a una catástrofe como nos sucedió en el 2020 con ingreso cero para el sector turismo cuando cerramos fronteras como país. Entonces, nuestro éxito es dividir, de alguna manera segmentar cada uno de los sectores que están en el ecosistema PYME y crear producto asociado a sus necesidades y a sus riesgos. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos fondos de avales de que hemos constituido que se asocian a los riesgos de cada uno de ellos, con pérdidas esperadas muy diferentes. La pérdida esperada del sector turismo como sector es distinta a la pérdida esperada del sector agropecuario. Y bueno, así es como hemos venido tratando de hacer crédito que pueda apoyar a cada uno de estos sectores y por supuesto con un seguro diferenciado para cada uno de ellos. Perfecto, muchísimas gracias, Gina. Excelente explicación. Voy a darle la palabra entonces en este momento también a Natalie para que hagas tu intervención. Después presento a Lina una vez que ya también Oscar responda a la primera pregunta, para que se pueda ubicar en contexto también, Lina. Adelante. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto compartir este panel con Gina, con Lina y con Oscar. Primero, darles un contexto de qué es Vision Fund International. Nosotros somos el brazo financiero de World Vision, ONG internacional comprometida con ofrecer un futuro brillante para los niños a través de servicios financieros. Nosotros contamos con productos de préstamo, ahorros, seguros y otros servicios inclusivos. Atendemos a más de 1.3 millones de clientes. Repercutimos en la vida de 4.2 millones de niños en 25 países. Y desde la perspectiva de seguros, protegemos a más de 2.5 millones de vidas a través de 50 programas en toda nuestra red. Teniendo en cuenta que las MIPYMES pues, representan más del 90% del tejido empresarial en la región, es decir, casi 9 de cada 10 empresas son microempresas,
y que contribuyen con aproximadamente el 60% del empleo productivo formal, esto según datos de un reciente informe de la OCDE en 2024, pues es evidente que la exposición al riesgo de este segmento es significativa. Y nosotros como mitigamos y creamos estrategias para mantener la calidad de la cartera. Digamos que, bueno, mediante la evaluación del riesgo crediticio en la región tenemos dos formas. Tenemos instituciones tanto reguladas como no reguladas. En el caso de las instituciones reguladas, pues la política de provisión de cada superintendencia termina siendo fundamental. La cartera en riesgo de 1 a 30 días, pues que se divide en el total de la cartera y es lo que nosotros llamamos el par 30. Los score crediticios, así como los criterios propios de la microfinanciera de elegibilidad, el procedimiento de crédito, el marco de riesgo de crediticio por país, que digamos que cada una de las microfinancieras por país define cuál es la concentración del riesgo dependiendo del tipo de productos. Y pues las no reguladas, que a diferencia de las reguladas, esta política de provisión pues la hace el equipo global de la red, o sea, se rigen por la política de provisión global de la red. Y a pesar de que pues los microempresarios y este segmento es de los más importantes para nosotros, pues nuestro enfoque es principalmente de impacto, y dicho impacto lo encontramos mayoritariamente en el campo y en la informalidad, pues tenemos desafíos no solo regulatorios, sino también operativos y estratégicos, y quisiera un poco empezar a desarrollar cada uno de estos desafíos. En cuanto a desafíos regulatorios, las microfinancieras reguladas cuentan con pues, estas políticas de provisión que les comentaba que deben cumplir. Y en el caso, por ejemplo, de la cartera agropecuaria son mucho más rígidas, precisamente pues porque son más riesgosas, y ello hace que las microfinancieras de una u otra forma limiten la concentración de crédito en estos sectores. Por ejemplo, en algún momento, una de nuestras microfinancieras en América Latina tenía el 50% de la cartera en el sector agropecuario, y tuvimos muchísimo impacto financiero, precisamente por temas climáticos, pero también por otros temas, entre ellos, por ejemplo, el COVID, y por tal motivo se decidió pues reducir ese porcentaje, pues con ese impacto tan fuerte que tuvimos, en más o menos el 30% para cuidar el patrimonio de la microfinanciera. Desde otro punto de vista, en ese punto regulatorio todavía hay reguladores que exigen topes de tasas de interés y porcentajes de colocación obligatorias en ciertos sectores. Para las microfinancieras, que obviamente estamos llamadas a atender a estos sectores excluidos, pues mucho más, pero esta exigencia de topes pues genera un reto significativo para la sostenibilidad misma de la institución, y por ende pues el balance entre ambos aspectos, inclusión y rentabilidad, pues es fundamental para la sostenibilidad de la misma. En términos operativos, digamos que esto también implica que requiere un conocimiento específico por parte de los oficiales de crédito, que implica que conozcan mercados particulares según los sectores económicos. Por supuesto que no es lo mismo realizar un análisis crediticio para un comerciante en zonas urbanas o rurales que con un agricultor. Y esto aumenta, pues, por supuesto, los costos operativos de la microfinanciera en términos de entrenamiento, incluso de contratación. Y pues aquí también entran a jugar un papel importante el grado de maduración del sector y del nivel de bancarización en la sofisticación de las metodologías de análisis y productos, porque, digamos, tenemos en la red casos y microfinancieras que tienen metodologías de análisis de crédito muy sofisticados, pero otros no tan desarrollados precisamente por ese grado de maduración del sector en cada uno de los países. Entonces, pues digamos que esto al final termina limitando también pues los lugares a los que podemos extender nuestros servicios a poblaciones vulnerables por el costo operativo, principalmente también por lo que ya había mencionado de las tasas de interés y los porcentajes de colocación obligatoria que mencionaba en el punto regulatorio. Y desde el reto estratégico principal que identificamos nosotros es que el conocimiento pues de nuestros clientes nos permite precisamente identificar qué parte de la cadena de valor de una actividad productiva podemos financiar con mayor facilidad. Por ejemplo, en el caso agropecuario, en algunas microfinancieras de nuestra red identificamos que quien comercializa
El producto tiene un menor riesgo, por supuesto, pero eso implica que existe una limitación de la inclusión financiera de los productores. Entonces, por ende, también genera una limitación al impacto que generamos, que pues es nuestro principal objetivo. Entonces, pues adicionalmente, dado que digamos que los clientes con los que nosotros trabajamos se aproximan a la informalidad, en muchos casos pues el score crediticio no funciona porque este solo evalúa un componente principal que es la capacidad de pago, pero no la voluntad o la moral de pago que nosotros llamamos. Que pues es muy importante para los créditos de subsistencia. Entonces allí tenemos una serie de retos bien importantes para poder llegar a poblaciones vulnerables. Perfecto, muchísimas gracias, Natalie, por la explicación. Vamos con Oscar. Adelante, Oscar, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gabriel, y a toda la mesa. Bueno, les voy a contar un poco primero sobre Banca Mía. Banca Mía es un banco de microfinanzas. Operamos en Colombia, fuimos el primer banco que se creó en Colombia con este fin en 2008. Y pues claramente nosotros tenemos un enfoque absolutamente centrado en los microempresarios. Nosotros trabajamos de una manera que determinamos o llamamos banca relacional, es decir, una banca cercana al desarrollo de cada una de las unidades productivas, sea urbana o rural, de nuestros microempresarios, con un enfoque en una oferta financiera y en una oferta no financiera. Entonces, al estar en este nicho o en este segmento, pues claramente la exposición de riesgo que tiene el banco es significativa, dado que los microempresarios, por su naturaleza, por sus negocios, normalmente presentan mayores niveles de volatilidad en sus flujos de ingresos, que puede impactar su capacidad de pago y, en consecuencia, pues el comportamiento de la cartera de crédito. Para contarles un poco sobre nuestros clientes, el 81% de los clientes actuales del banco están categorizados como clientes vulnerables desde el enfoque económico. Esto incluye clientes que están en pobreza y en pobreza extrema. El 43% de ellos están en un entorno rural, pues situación que puede ser más compleja por la dispersión en territorio y las diversas condiciones que pueden afectar sus unidades productivas, pues el desarrollo de un crédito de manera correcta. Y el 38% de nuestros clientes tienen educación primaria a lo sumo. Entonces, lo que nosotros vemos es que la principal causa de vulnerabilidad de nuestros clientes es la inestabilidad en los ingresos, y nuestro reto principal es afianzarlos y planificar un futuro para que pues, puedan lograr el desarrollo de una unidad productiva que genere excedentes y que genere bienestar y calidad de vida para ellos. Esto, digamos, sin dejar de mencionar que este segmento pues está expuesto a enfrentar desafíos adicionales como la informalidad, el menor acceso a garantías reales, la sensibilidad que tienen a choques económicos externos, pues lo que incrementa el riesgo crediticio. Entonces, derivado de eso, pues en Banca Mía lo que nosotros hacemos es tener un constante monitoreo del riesgo que permita ajustar las políticas de originación de manera que se puedan establecer una serie de marcos regulatorios y operativos que nos garanticen a nosotros la inclusión financiera, seguir el desarrollo de las unidades productivas de nuestros clientes, acompañarlos en ese crecimiento para generar calidad y bienestar, y al mismo tiempo, pues, se mitiguen los riesgos financieros que este nicho de mercado genera para garantizar la estabilidad del banco. Por ejemplo, el año pasado, pues, en el banco establecimos o creamos un nuevo modelo de originación para toda la cartera de créditos, integrando un nuevo score crediticio, un nuevo score interno, que pues, básicamente fue la combinación del score del buró de crédito, buscando tener una clasificación más precisa de los riesgos de los clientes. Digamos que esto al final nos ha permitido, este nuevo modelo y este constante desarrollo del modelo de originación, nos ha permitido tener una mejora en las pérdidas esperadas y en la rentabilidad, optimizando claramente la calidad de la cartera. Se corre un poco el riesgo, como lo mencionaba anteriormente, de tener unas políticas de riesgos más rigurosas, pero también esto determina cómo generar una capacitación de nuestro personal, de nuestros ejecutivos comerciales, que permita tener una mejor eficiencia en la gestión de la cartera. Sin embargo, digamos que no todo es políticas, no todo es desde el enfoque de riesgos, porque como les decía yo hace un momento, nosotros trabajamos en una banca relacional en donde queremos ser esa compañía de estos microempresarios en todo momento y llevarlos como de la mano hasta que desarrollen sus unidades productivas para generar excedentes y crear empleo. Y por eso nosotros trabajamos de manera fuerte en todos los procesos de educación y salud financiera. Digamos que una de nuestras principales banderas
es poder generar a través de esta banca relacional, desde el contacto 1, desde el momento 0 que tenemos con nuestros clientes o futuros clientes, la capacidad de entender su realidad, la capacidad de entender su capacidad de pago, la capacidad de entender la capacidad de pago que le va a generar la inversión en su unidad productiva a través de este crédito productivo. Poder decirle, señor, señora, usted tiene una capacidad de pago actual de X, con la inversión que usted va a hacer en su unidad productiva y el desarrollo que esta va a lograr, va a tener una capacidad de pago Y. Entonces, usted, para tener un correcto manejo del crédito, podría tener una capacidad mensual de pago de tantos pesos o tanto monto. Y además de eso, nosotros generamos unos procesos de acompañamiento directo a través de talleres de salud y educación financiera, algo que nosotros llamamos asesoramiento objetivo digital, que es a través de la plataforma de WhatsApp de Banca Mía y de nuestro bot, compartir información sobre educación financiera, económica, cambio climático, cualquier aspecto que pueda generar, digamos, algún riesgo en su unidad productiva, para que desde el conocimiento podamos garantizar la operatividad de este nuevo proyecto, de este trabajo que desarrollamos con los clientes, al hacerlo parte de la familia Banca Mía. Digamos que un poco asociado, y discúlpame Gabriel, que me acordé de la segunda parte de la pregunta, un poco asociado a los principales desafíos que tenemos, y digamos que aquí no voy a decir nada diferente a lo que ya se mencionó. Existen riesgos regulatorios asociados a las tasas de interés, a los techos que se ponen pues determinados por los temas de la política pública que ya fueron mencionados. Las microfinanzas tienen la particularidad de generar también un riesgo social, dado la dispersión en zonas geográficas difíciles, de difícil acceso que tiene el país, pero además que también se pueden ver afectadas por temas de orden público, lo que puede determinar un riesgo de crédito directo por el no pago de los créditos que se ponen en estas zonas. Y también, pues, el contexto macroeconómico del país, que dependiendo, pues, si es positivo o no tan positivo, va a determinar esa capacidad de pago que tiene el banco. Y simplemente reiterarlo, porque ya lo mencionaron también desde el enfoque operativo, el conocimiento tanto de los ejecutivos comerciales como de los clientes, de cuál es el crédito o el producto que realmente necesitan, y cómo llegar al cliente, entendiendo lo que les conté hace un momento sobre las características socioeconómicas, a través de un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, de manera que el producto sea transparente en cuanto a costos para ellos. Muchísimas gracias, Oscar. Entonces, ahora voy a dar la palabra a Lina, que ya nos pudo acompañar, pero antes quiero también presentárselas para las personas que no la conocen. Lina Toro es la líder de finanzas sostenibles de Banco de Vivienda Colombia, arquitecta con amplia experiencia en el sector financiero, liderando estrategias de gestión sostenible, gestión de activos y transformación cultural. Experiencia de 6 años frente a la gestión sostenible en banca, integrando la estrategia de sostenibilidad al negocio y midiendo su desempeño. Actualmente se desempeña como la líder de finanzas sostenibles, como mencioné. Tiene a cargo movilización de finanzas sostenibles desde el crecimiento de la cartera, alineación de indicadores y generación de nuevos productos ambientales y sociales. Muchísimas gracias, Lina, por acompañarnos, que te pudiste conectar. Entonces vamos directamente a la pregunta, Lina. Adelante. Vale, bueno, pues muy buenos días para todos los que están conectados, para los que nos verán después y por supuesto para mis panelistas y mis compañeros panelistas y para ti. Voy a empezar contándoles un poco a quienes no conocen quiénes somos desde el Banco de Vivienda. El Banco de Vivienda es un banco con casa matriz en Colombia. Somos parte del grupo empresarial Bolívar. Esto va a ser súper importante para lo que les voy a ir conversando a lo largo de la estrategia y de lo que hacemos como grupo empresarial. Estamos en 6 países, en Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Salvador, y estamos también en Miami con una filial de segundo piso. Tenemos un enfoque muy positivo y digamos como muy potencial para nuestra estrategia, que es el enfoque digital. O sea, casi el 92% de nuestros clientes son clientes digitales. Eso para nosotros es, pues, digamos, parte de la estrategia y parte, digamos, también de cómo vamos abordando a las pymes, a nuestros clientes a lo largo de toda la cadena. Tenemos más o menos 24 millones de clientes y somos más de 18,000 colaboradores.
Entonces, habiendo ubicado un poquitico quiénes somos, o sea, somos una banca que tiene desde DaviPlata, que es nuestra billetera de inclusión financiera, hasta los grandes corporativos y también 2 filiales de comisionistas, o sea, de inversión y fiduciaria. Entonces, ¿por qué, digamos, para nosotros es relevante esto desde el punto de vista de los desafíos? Porque lo que estamos buscando, lo que hacemos siempre frente a los retos que tenemos ante las pymes, es poder, digamos, identificar cómo ofrecemos unas soluciones y unas ofertas integrales para los diferentes sectores. Entonces, si bien pues ya aquí muchos han hablado, digamos, de cuáles precisamente esos desafíos que tenemos hoy con las MIPYME y esas microfinancieras, pues nosotros desde el banco, digamos, no somos ajenos a esas dificultades, a la falta, de, digamos, como de formalidad en algunos de sus procesos, en algunos de sus balances financieros. Allí lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos, digamos, como empezado a mirar es cómo los acompañamos, digamos, desde el encadenamiento. Parte de la primera etapa, que es cómo podemos darles acceso a los créditos, digamos que la miramos y yo creo que aquí hacemos, digamos, un énfasis especial en cómo lo podemos ver y cómo podemos diferenciar ese riesgo a través de los diferentes sectores, porque hay unos sectores que van a estar mucho más expuestos al riesgo que otros sectores. Por ejemplo, si lo miramos desde el sector de la producción en el agro, pues va a haber unos impactos mucho mayores en el arroz, unos impactos mayores en el café. Esto nos va a derivar que efectivamente allí vamos a tener que hacer unos análisis de ciclo de producto diferente a que si estamos hablando de manufactura, donde de pronto ahí el flujo de caja es diferente. Entonces vamos haciendo unos análisis crediticios por sector y lo hacemos muy desde el macro para empresas y para pyme. Entendemos no solamente cómo está hoy el sector, sino cómo viene hacia adelante ese comportamiento y qué se espera para hacer 2 cosas muy importantes, y es poder bajar al comercial y que efectivamente el comercial pueda empezar a acelerar o desacelerar o poner sobre aviso precisamente a esas MIPYMES en qué viene para ellos dentro de este panorama. Entonces, quiero saber un poco, digamos, de lo que ya, para hablar un poco de esas situaciones y esas condiciones cambiantes frente al contexto y a los diferentes sectores que tenemos aquí. Y cómo vemos, digamos, y cuáles son esos principales desafíos. Muchos de esos desafíos son precisamente en ese fortalecimiento empresarial, en ese conocimiento también de la sostenibilidad y Perdón, ¿estamos escuchando a Lina o solo fui yo? No, no se escucha. Ya, ahí me escuchas. Eventualmente te robé el micrófono, discúlpame. Entonces ahí lo que hacemos es apoyarnos también, como digamos, en esa destreza digital para acompañar a los clientes a fortalecer el conocimiento precisamente en esos temas que hoy para nosotros son un desafío. Entonces tenemos varias herramientas, por ejemplo, PIMAS y Talento PYME, que son herramientas que les permite entrar, conocer su estado y tener un proceso de evolución. Eso nos ayuda mucho a que ellas vayan creciendo y que también desde el score de crédito empecemos a verlas de una manera diferente. Teniendo en cuenta también aquí que muchas de ellas en sus balances, digamos, o hacen el balance precisamente para poder presentar el crédito y demás. El año pasado hicimos una solución que nos permitía hacer la evaluación 100% a través de una plataforma de facturación. Esto nos permitía, digamos, como identificar cuál era la facturación futura que tenía la pyme y allí identificar cuál era la capacidad de pago que podía tener. Entonces, lo que estamos haciendo es apalancarnos mucho más en esas destrezas y en esos desafíos, digamos, en esos desafíos que tenemos a través de las destrezas digitales, en cómo les llegamos con unas soluciones, digamos, más innovadoras y más a su medida y que estén mucho más a la mano para que ellos mismos puedan ir avanzando y nosotros a través de ver la madurez podamos ir acercándonos mucho más a ellos. Perfecto, Lina. Más bien, muchísimas gracias y a todas y todos los panelistas. Vamos a ir con la segunda pregunta. También, obviamente, por temas de tiempo, el tiempo solo, y obviamente nos gustaría escuchar todas las estrategias, pero bueno, tenemos que ver si podemos lograr bajarnos a 4 minutos. Sé que es un reto. Vamos a la segunda consulta. Y esta va más enfocada con tema de riesgos climáticos y gestión de riesgo crediticio. ¿Ok?
¿ok? En los últimos años hemos sido testigos de un aumento en la severidad y frecuencia de eventos climáticos como sequías, tormentas, deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, entre otros. Estos eventos no solo están impactando los portafolios de crédito de las instituciones financieras, sino que también afectan a sus clientes más vulnerables, como lo son los micro, pequeña y mediana empresa, trabajadores, trabajadoras independientes, particularmente esta banca de consumo. Ahora, desde su perspectiva, ¿cómo está transformando el cambio climático la forma en que las instituciones financieras evalúan y gestionan el riesgo crediticio? ¿Y qué desafíos prevé en la adaptación a esta nueva realidad? Entonces, si gustan, en este momento empezamos con Natalie. Adelante. Perfecto. Bueno, Gabriel, permítanme dar un paso un poco atrás y explicar cómo trabajamos desde Vision Fund y World Vision. Nosotros trabajamos en la escalera de desarrollo económico para mejorar el bienestar y romper el ciclo de la pobreza. World Vision identifica inicialmente a las personas vulnerables de las comunidades que necesitan normalmente ayuda inmediata, les proporciona alimentos, agua y atención sanitaria. Posteriormente aborda las necesidades a más largo plazo, como la formación profesional, la generación de grupos de ahorro, los microcréditos para impulsar la economía local y los microseguros. Entonces, en este sentido, World Vision capacita a las personas para crear empresas, para ahorrar dinero y para mejorar sus ingresos, lo que pues les permite mantener mejor a sus familias. Y esta estrategia se centra principalmente en ayudar a los hogares a mejorar sus ingresos, contribuyendo pues a romper el ciclo de la pobreza en esa familia en particular y en consecuencia en su comunidad. Entonces, cuando Vision Fund International, como la red de microfinancieras de World Vision, entra en escena, lo que hace es gestionar y desembolsar micropréstamos a empresarios de bajos ingresos, especialmente mujeres que carecen de historial crediticio o de garantías. Estos préstamos pues están diseñados para aumentar los ingresos de las empresas al tiempo que resultan pues asequibles para los pues prestatarios. Cuando se devuelve un préstamo es importante resaltar que los fondos siempre se reinvierten en la misma comunidad, permitiendo financiar pues préstamos adicionales. Entonces, cuando sobreviene pues una catástrofe climática, el cliente se enfrenta a retos significativos como el deterioro de sus medios de subsistencia, a la necesidad de vender activos, a la migración, digamos que a no encontrar nuevos créditos. Y también la microfinanciera se enfrenta a retos pues principalmente relacionados con el cobro de los préstamos de forma asertiva, a que aumentan los préstamos morosos, a que se genera una crisis de liquidez debido al debilitamiento de balances. Entonces, por eso es que estudiamos los riesgos y diseñamos productos de seguros. Nosotros, desde el equipo de Vision Fund, tenemos un equipo global de seguros, al cual yo pertenezco, y nosotros trabajamos directamente con estos proveedores, o sea, con proveedores y aliados, para el diseño de productos que se ajusten a las necesidades de nuestros empresarios y prestatarios. En Vision Fund operamos en una gama de productos que garantizan la cobertura de cualquier choque vital que perjudique la capacidad de recuperación de las familias y pues precisamente también estamos buscando financiación para poder ampliar estos productos a las familias que se encuentran en la parte más baja de la escala económica para ayudarles a crecer más rápido, de forma más segura y a convertirse en microempresarios más rápidamente. En este sentido, desde el 2018, identificamos que había nuevos retos en la gestión de emergencias y que a medida que aumentaba la imprevisibilidad, la intensidad y la frecuencia de las catástrofes, la gestión de las emergencias en organizaciones como las microfinancieras y las ONG enfrentaban pues retos diferentes, entre ellos necesidad de mayores recursos para los fondos de emergencia y para afrontar las crisis, el riesgo de no disponer suficiente liquidez, lo cual pues mermaba la capacidad de actuación y de solvencia de las instituciones, y aunque el dinero se guardaba en el fondo para prevenir crisis, no se podía utilizar para el funcionamiento diario del momento crítico. Entonces se hizo una apuesta desde el equipo por esquemas meso de aseguramiento catastrófico. ¿Qué quiere decir un esquema meso? Que tanto el tomador como el asegurado es la institución agrupadora o agregadora de los riesgos, en este caso, la red de microfinancieras.
Este agregador actúa en representación de los microempresarios, productores o entidades con interés financiero, y partíamos del supuesto de que este esquema podía contribuir a anticipar, gestionar las crisis y recaudar fondos gracias a la transferencia del riesgo, pero solamente de aquellas catástrofes más graves, catástrofes climáticas. Yo más adelante, pues en la siguiente pregunta, muy probablemente voy a contarles un poco más en detalle este esquema MESO que nosotros creamos desde el 2018. Y pues adicionalmente a esto, pues hemos empezado a trabajar en la región con evaluaciones estadísticas de datos de campo, lo cual nos permite tener score agropecuarios con inteligencia artificial más detallados. Particularmente estamos abordándolo en 2 países en la región. Y por último, también la complementariedad entre el seguro mesoclimático que les comentaba y el recovery lending o el crédito de recuperación, que en algunos países también lo seguimos trabajando. Perfecto, muchísimas gracias, Natalie. Entonces voy a dar la palabra en este momento a Oscar. Adelante, Oscar, con la misma pregunta. Listo, Gabriel. Bueno, efectivamente e indudablemente, pues la gestión que se hace para el riesgo de crédito empezó a incluir variables climáticas que en adelante tendrán que seguir fortaleciéndose. O sea, no podemos gestionar el riesgo de crédito, sin incluir las variables climáticas. Entonces, pues claramente esto trae unos desafíos para las instituciones, particularmente para nosotros como microfinanciera, entendiendo la particularidad de la dispersión que les conté hace un poco de nuestros clientes en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos presencia en los 32 departamentos del país. Zonas agro, zonas urbanas, y particularmente pues las zonas agro, no es nuevo mencionar que los accesos a veces son diferentes, son difíciles, y están con unos temas de vulnerabilidad climática pues bastante fuertes, derivado pues de las características que les conté hace un momento sobre nuestro nicho y nuestra población objetivo como clientes. Entonces, para poder empezar a gestionar este riesgo climático, o mejor, incluirlo en la gestión del riesgo crediticio, toda la gestión de riesgo climático, pues nosotros hemos venido, digamos que trabajando de manera, hace un par de años, de manera fuerte para empezar a incluir esas variables y poder determinar cuáles son esos riesgos financieros derivados del cambio climático. Entendiendo que pues la estabilidad de los microempresarios al final va a determinar el comportamiento de la cartera de crédito del banco. Entonces, metodológicamente hemos desarrollado unas acciones que de manera bimensual nos permiten generar unas alertas climáticas para monitorear diversas variables climáticas que pueden generar afectación en los diferentes departamentos del país y los municipios donde tenemos ubicados a nuestros clientes. Nosotros tenemos una georreferenciación de dónde están nuestros clientes que nos permite pues entender más o menos cuál pueden llegar a ser esos riesgos de que de materializarse derivados del cambio climático pueden generar afectación sobre la cartera particular de cada uno de los sectores productivos. Entonces implementamos unas alertas climáticas bimensuales que nos permiten monitorear variaciones en temperatura y en precipitación para identificar cuáles son esas zonas de alto riesgo, riesgo medio y riesgo bajo que tienen la amenaza o la vulnerabilidad también dependiendo de nuestros clientes. Y dependiendo de esa información, pues lo que nosotros hacemos es generar alertas a las oficinas que ya están en campo para que puedan gestionar de manera diferencial la colocación de producto y la colocación de seguros y asimismo la oferta diferencial para nuestros clientes. Y aquí es importante mencionar este tema de la oferta diferencial, porque nosotros hemos desarrollado unas líneas de crédito especiales y específicas para adaptarse y mitigarse al cambio climático. Tenemos 3 líneas de crédito verde que trabajamos en estas 2 líneas de acción. Y con ello, cuando se generan las alertas climáticas, lo que nosotros también podemos decirle al cliente, mire, señor, usted tiene una vulnerabilidad climática porque se puede generar un movimiento en masa. A través de la línea de Crediver de adaptación, usted puede financiar una obra, una infraestructura que determine un cuidado de su unidad productiva y así pues proteger, o mejor, garantizar la sostenibilidad de su unidad productiva en el tiempo, que al final va a determinar bienestar. Por otro lado, pues este ejercicio también de alertas climáticas nos ha permitido a nosotros manejar una evaluación del nivel de riesgo climático de nuestros clientes, y el año pasado particularmente hicimos un análisis de casi 100,000 clientes, en donde pudimos identificar que cerca de 27,000, 28,000 clientes tenían una exposición alta y media ante la materialización de eventos climáticos, tanto agro como clientes no agro. Entonces, pues claramente esta información
que tenemos que seguirla reforzando, tenemos que seguir trabajando por tener mejor información, mayor calidad de data, datos climáticos más robustos que nos permitan modelar el riesgo de crédito de una manera más puntual y más específica y, digamos, caracterizado por regiones. Bueno, con una especificidad mayor cada vez nos permite a nosotros tomar mejores decisiones, tanto en la oferta financiera, en la oferta no financiera y en el manejo del riesgo de crédito. Muchísimas gracias, Oscar. Le voy a dar la palabra a Lina. Adelante, Lina. Muchas gracias, Gabriel. No, pues lo decía Oscar ahorita y realmente el cambio climático, pues es una realidad que está afectando claramente todos los sectores de la economía y pues ya, digamos, eso nos invita, casi que nos obliga, pero nos invita a incluir esos riesgos climáticos dentro de la evaluación de riesgo, pues de manera transversal. Obviamente un gran desafío es ver cómo llevamos a sus equipos en toda la linealidad, desde el comercial, desde el de crédito y obviamente desde el de riesgo, a un conocimiento, digamos, como mucho más específico que nos permita tomar unas mejores decisiones, claramente. Nosotros, digamos, ahorita actualmente frente al marco de los riesgos físicos, que pues aquí también lo estamos haciendo para las empresas grandes, digamos, a través de un modelo de SARAS un poco más robusto, bajamos también a hacer una evaluación de los riesgos climáticos, especialmente los físicos, que aplican también para las pymes. Entonces hacemos una identificación y priorización de las amenazas climáticas que pueden tener un potencial, digamos, de materializarse, como lo son las sequías, las inundaciones, deslizamientos, bueno, entre muchos otros. Y para esto la georreferenciación es muy importante. Entonces lo que hacemos es coger la cartera total, empezar a georreferenciarla para mirar, digamos, cómo está precisamente esos riesgos y cómo podrían afectar algunas de estas amenazas si se materializan pues en el territorio. Y lo hacemos y lo damos una mirada por departamentos, de tal manera que pues nosotros trabajamos también por ecosistemas, tanto desde sector como por departamento, y que les permita tener un mejor relacionamiento, obviamente, con el cliente para pues poner unas alertas tempranas, pero también para mirar potenciales negocios a futuro. Entonces, esto nos ha ayudado mucho a ir, digamos, yo creo que de manera transversal, llevando un conocimiento mucho más profundo y más técnico, no solo a las fuerzas comerciales, sino también a los clientes, e irnos anticipando incluso algunas soluciones que podrían derivar en unos plazos más largos de los clientes, algunos periodos de gracia, e incluso, pues, obviamente, a poder incluir unos modelos de seguros, pues, mucho más específicos. También desarrollamos desde la gestión de riesgos unos informes mensuales, digamos que son internos para los comerciales y las áreas de crédito, donde de manera anticipada les alertamos sobre algunos fenómenos climáticos que pueden, digamos, como afectar en los territorios las actividades económicas, para poder hacer monitoreo y, como les decía, desacelerar o acelerar precisamente, digamos, la colocación. Y esto nos da en algunas ocasiones incluso oportunidades de créditos de adaptación a cambio climático. Queremos verlo también, digamos, desde ese punto de vista. Aquí, pues, digamos, yo creo que hemos a lo largo del tiempo unido las mejores, como les comentaba hace algún momento, no solo las mejores ofertas, sino también las mejores capacidades técnicas, y pues desarrollamos de la mano de los expertos de Seguros Bolívar una primera mirada de cómo evaluar estos riesgos físicos y poder llegar específicamente a nuestros clientes basados en uso de información y datos oficiales como los del IDEAM, que nos permiten, obviamente, digamos, como empezar a mirar, como lo decía también Oscar ahorita, esa georreferenciación y dónde me enfoco un poco más. Eso tiene unos retos, digamos, muy grandes para nosotros, porque muchas veces lo que tenemos es la identificación de la dirección de dónde está, no ubicado el proyecto, digamos, productivo, sino dónde están las oficinas. Entonces, ahí creemos que todavía desde el punto de vista de la data, pues hay que ajustar un poco más. Venimos trabajando, sabemos que hay mucho, digamos, por hacer, pero aquí quería contarle, digamos, como los temas más grandes. Obviamente, en las pymes hay un mayor, digamos, desafío porque hay muchos más sectores, diferencias de tamaños, están mucho más dispersas en el territorio colombiano. Tal vez en el corporativo ya, al ser proyectos de mayor impacto, hay una evaluación mucho más específica y mucho más cercana. Aquí lo miramos más por capas de sectores y abordamos, digamos, de acuerdo con ese patrón, las decisiones que tenemos frente al crédito.
Muchísimas gracias, Elina. Y hasta el momento han mencionado varios desafíos que ahora los podemos mencionar, temas de esta dispersión geográfica en zonas rurales, también el conocimiento o desarrollar esas capacidades para los equipos técnicos internamente es también súper interesante. La georreferenciación también, me cuesta la palabra, pero bueno, vamos a darle la palabra a Gina. Adelante, Gina. Bueno, yo creo que de la explicación de Lina sale las estrategias que estamos llevando los conglomerados financieros, ¿verdad? Que es el corporativo tiene una estrategia muchísimo más compacta y además ellos han podido identificar algunos riesgos asociados al cambio climático que proporcionan oportunidades de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, hacer fábricas de insumos biológicos o crear sistemas de riego más sofisticados, etcétera. El gran reto es precisamente en las pymes. Y yo lo que he pensado y siempre lo he creído es que como países tenemos que tener una estrategia y la estrategia del regulador, ¿verdad? En nuestro caso, SARAS es una nueva regulación que entra en el país a partir del próximo año, lo que hace que los equipos técnicos de las áreas de riesgo tengan que empezar a monitorear ese riesgo climático y ambiental, pero también tenemos que tener en esa estrategia qué está pasando desde la oferta y qué está pasando desde la demanda. ¿Por qué? Porque si nosotros como entidad financiera desarrollamos productos de adaptación al cambio climático para pequeños productores o para pequeños comercios que están en zonas rurales o en playas y no tenemos demanda, entonces estamos teniendo una comunicación dispersa entre la oferta y la demanda. Entonces, yo creo que como países tenemos que empezar a hacer estrategias desde las 3 vías. Por eso es que desde el Banco Popular estamos tratando de capacitar a muchas personas, no solo del banco, sino también en la población en general, para que estén atentos a esos riesgos y entiendan que hay que gestionar esos riesgos. ¿Cómo? Con mayor inversión en sus fincas, con mayor inversión en sus comercios, etcétera. Pero también nosotros tenemos que desarrollar producto para poder tomar de esto como una oportunidad de negocio y financiar esos proyectos de adaptación. ¿Cuándo puede ser que ocurra el problema? Y es lo que yo me temo que puede suceder. Cuando solo hay regulación y solo las áreas de riesgo están alertas. Porque ahí entonces lo que puede suceder es que vamos tras un problema de inclusión financiera todavía peor del que ya tenemos, ¿verdad? Entonces no podemos solo caminar desde una ruta, desde la ruta de la regulación, porque la regulación lo que empieza a determinar son esquemas de riesgo que nos van que va a incidir en rechazar casos de crédito que tienen capacidad de pago, tienen sus garantías, pero por alguna razón puede hacer que tengan un riesgo climático asociado y tengamos que rechazar los casos. Entonces, yo soy consciente de las necesidades de transformar a las empresas en materia de riesgos asociados al cambio climático, pero sí me preocupa que solo lo veamos desde la gestión del riesgo interno en las organizaciones financieras y no sobre esa necesidad que tienen las empresas de hacer esa transformación, es decir, ellos no ven esa transformación como prioritaria, ni tampoco toman los productos que se puedan desarrollar. Entonces es un reto para todos, que caminemos entre regulación, oferta crediticia, por supuesto asociado a cambio climático, como por ejemplo seguros paramétricos o seguros individuales, pero también la demanda, digamos, de estos productos que sea importante. Seguimos teniendo todavía empresas asociadas al sector agrícola o asociadas al sector turismo que esto no lo ven como prioritario. Entonces, como estrategia, me parece que hay que ir sobre las 3 líneas, educando a las personas en materia de riesgo físico y riesgo de transición para aquellos que exportan o que tienen algún producto que sale de las fronteras, pero también para las entidades financieras de cómo gestionar y cómo hacer los productos de crédito que se adapten desde las 2 ópticas, desde la óptica de financiar la adaptación al cambio climático, porque también creo que ya la mitigación, siendo un país tan pequeño, nos cuesta más sumar a la mitigación, pero es cómo mitigo, cómo me adapto, cómo lo financio y por otro lado, cómo hago para que las unidades productivas soliciten estos créditos y tengan demanda en los bancos. No es fácil,
pero no puede ir una estrategia adelantada a la otra, porque podemos generar problemas de inclusión financiera. Muchísimas gracias, Jenny. Coincido totalmente con el tema de la adaptación, y más en muchos de nuestros países en la región que son tan pequeños. Entonces, vamos con la tercera pregunta, y es, bueno, a medida que estos riesgos climáticos se están intensificando, las MIPYMES están cada vez más expuestas a interrupciones de negocio, que obviamente afectando sus operaciones, flujos de ingresos y capacidad para cumplir compromisos financieros con sus instituciones. Esto a su vez impacta los portafolios de crédito, llevando a las instituciones financieras a reevaluar en algunos casos las estructuras de pago y en otros casos reprogramar los pagos para mitigar el incumplimiento. Entonces, considerando esta realidad, ¿cómo está abordando su institución este desafío? ¿Considera que las soluciones de aseguramiento pueden desempeñar un papel clave en el apoyo de las MIPYMES o en las instituciones financieras en su mercado? Y voy a iniciar con Gina porque mencionaste ya el tema de seguros paramétricos. Adelante, Gina. Bueno, yo creo que son fundamentales. La gestión del riesgo es compartida. Por ejemplo, en el materia de encadenamiento, que una empresa pueda retener en la fuente la cuota de un crédito es fundamental, porque le da la seguridad a la institución financiera de ese repago de la operación. Pero también los seguros son fundamentales. Igual vuelvo al tema anterior, pero la gente debe demandarlo, la cultura de seguros debe ser fuerte. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos seguros autoexpedibles, que aquí se llaman autoexpedibles, pero son microseguros, seguros autoexpedibles o seguros para empresas más grandes. Sin embargo, por ejemplo, el seguro paramétrico que estamos gestionando, que está asociado a sequía o inundación, se va a lanzar próximamente en el país, y lo que esperamos es que haya recepción por parte de las empresas. Pero entonces yo creo que aquí el aseguramiento juega un papel fundamental. Hoy en la banca tenemos, bueno, el seguro de riesgo el riesgo de crédito, por ejemplo, que lo aseguramos a través, en otras carteras como de consumo, con diferentes seguros, que por ejemplo el de desempleo o seguros de ese estilo, saldo deudor, etcétera. Pero el riesgo asociado al cambio climático tiene que tener un seguro detrás, y aquí el gran desafío es que tengan demanda y que las empresas lo tomen. Entonces, por supuesto, hoy en la nueva realidad tenemos varias condiciones particulares. Por ejemplo, ahora todo el tema que tiene que ver con la ciberseguridad, la banca digital, como decía Lina, necesitamos también gestionar esos riesgos, pero con el tema del cambio climático necesitamos también gestionar el riesgo de cambio climático. Entonces, todo esto es parte de un ecosistema, y el seguro es fundamental para poder gestionar los riesgos asociados al cambio climático. Muchísimas gracias, Gina. Voy a dar la palabra entonces, ahora que mencionaste a Lina. Adelante, Lina. Gracias, Gabriel, y gracias, Gina, también. Bueno, les contaba hace un rato que hacemos parte de un grupo financiero que se llama Grupo Bolívar, y la Dirección de Sostenibilidad, digamos, tiene precisamente una mirada a las empresas financieras. Esto nos permite trabajar de una manera integrada y tener una visión de oferta, digamos, como que tenga lo mejor de cada una de las empresas, tanto la aseguradora, el banco. Trabajamos muy de la mano con la Fundación Bolívar de Vivienda, y cuando es necesario, digamos, en el sector constructor, por supuesto, con la constructora Bolívar. Entonces, digamos que teniendo en cuenta como ese marco y esa mirada y ese desafío que tenemos con las PYME, hoy en día tenemos un seguro, digamos que en el proceso de crédito, por lo general siempre aseguramos desde Seguros Bolívar, y tenemos una oferta específica dependiendo de la banca y obviamente del sector donde trabajamos. Entonces, aquí quiero contarles, digamos que 2 ejemplos para que vean cómo trabajamos y cómo estamos llegando a las PYME. El primero es que tenemos un seguro Tranquilidad PYME que está dirigido precisamente a este segmento, con ventas en Colombia más o menos iguales o inferiores a 1.000 millones de pesos, donde el cliente lo que puede hacer es escoger las coberturas según sus necesidades.
Esto lo hace, digamos, adaptativo, porque va a ser diferente el contexto y la realidad de una MIPYME que esté en manufactura o otra que esté, por ejemplo, en el agro. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es tomar este seguro que puede proteger varios temas como bienes inmuebles, mejoras locativas, maquinarias, pero también está ahí inmerso eventos de la naturaleza. Esto nos ayuda a empezar a unir mucho más hacia el cambio climático. Este seguro, digamos, ayuda a que ellas puedan tener, digamos, identificar las afectaciones y tener una continuidad del negocio. Aquí vamos avanzando también a poder tener un seguro paramétrico que se una a este seguro Tranquilidad PYME y podamos identificar y ser como mucho más efectivos y llegar con mucho más agilidad precisamente. Donde sí ya, y digamos dentro del mismo, la manera en que trabajamos, tenemos un seguro paramétrico es dentro de nuestro ecosistema agro. En el ecosistema agro lo que hacemos es trabajar de la mano con la aseguradora y con la Fundación Bolívar da Vivienda para poder lograr un esquema en cadena de valor que inicia con el ancla, que me permite ser precisamente ese ancla desde el corporativo robusto, donde yo ya identifico dónde está, digamos, como la venta final, y tomar en la cadena de valor esas pymes más pequeñas, esos agricultores pyme más pequeños, que por lo menos para contarles, digamos, en nuestra cartera hoy, en la cartera agro, el 50% de nuestros productores son pequeños y medianos y hay un 37% que son pymes. Entonces, en esa cadena lo que hacemos es precisamente tomar el ancla, hacer un ecosistema que los vincule y garantizar no solamente el aseguramiento y la financiación, sino también un desarrollo de habilidades. Aquí hay muchos de las MIPYME que lo que hacen, y de los PYME y de los agricultores que lo que hacen es llegar al modelo asociativo, y con la Fundación Bolívar da Vivienda les damos precisamente fortalecimiento para ese modelo asociativo. Entonces, específicamente en el de café tenemos un seguro paramétrico que llega a los cafeteros pues a lo largo del país, sobre todo obviamente en las zonas cafeteras. Es pues para nosotros un producto muy innovador que nos permite monitorear esas precipitaciones a través de las imágenes satelitales e identificar cómo se pueden afectar los cultivos, tomar medidas preventivas al respecto, pero también ser mucho más oportunos, digamos, con el pago sobre los siniestros. Y pues digamos que así lo que hacemos es ofrecer efectivamente esto, pero sí creemos que es muy importante movilizar esa cultura del aseguramiento en las pymes, sobre todo partiendo de que pues un siniestro puede suceder en cualquier momento y la exposición de la empresa incrementa para el banco, y esto pues si no se cuenta con un respaldo financiero, pues, ante esa eventualidad, pues se convierte, digamos, obviamente en un riesgo para la financiación. Muchísimas gracias, Lina. Y a lo dar la palabra también a Natalie, que sé que tiene bastante que contar con tema de seguros. Adelante, Natalie. Gracias, Gabriel. Bueno, este desafío lo hemos abordado a través de una combinación de estrategias propias de mitigación de las microfinancieras con el recovery lending y con los esquemas de aseguramiento, tanto meso como micro. Entonces, en cuanto a los esquemas meso, que les adelanté un poco en la pregunta anterior, nosotros tenemos el ARDIS, el esquema de seguro de desastre para la resiliencia en África, Asia y América. Tenemos las 25 microfinancieras de nuestra red aseguradas con este producto. Es una herramienta financiera que busca ayudar a promover préstamos de recuperación y la gestión activa de riesgos para nuestras microfinancieras, y es un seguro paramétrico con coberturas de ciclones tropicales, inundaciones, sequías y terremoto. Obviamente, dependiendo de la ubicación de cada microfinanciera, unas tienen ciertas coberturas y otras no. Y es un esquema en alianza con el ISF, el Insure Resilience Investment Fund, y Global Parametrics. El supuesto que tuvimos al implementar este esquema de aseguramiento meso, que es el primer esquema meso más grande del mundo, era que con ARDIS, cuando llegara una catástrofe, pues el cliente iba a lograr nuevos créditos a mejores tasas, incluso más bajas, iba a reducir la estrategia, pues de las estrategias de supervivencia negativas para restablecer sus medios de subsistencia, y que la microfinanciera no tendría un decrecimiento de su cartera, permitiendo pues la mitigación, por un lado, de la morosidad, de la estabilidad del balance, de la solvencia e incluso
la generación de fidelidad con los clientes, así como el impacto social. Por ende, pues se reactivarían las economías comunitarias y los medios de subsistencia. Después de estos 7 años de implementación del modelo, dado que se construyó en un esquema catastrófico, como les contaba, es la transferencia del riesgo cuando ya está en nivel catastrófico, pues donde la severidad del riesgo es importante, se presentan 3 niveles en este programa. El nivel previo al evento climático se hace necesario en el momento de la prevención, la mitigación y la preparación, que lo hace propiamente la gestión del agregador, es decir, la microfinanciera o la ONG. Cuando se presenta el evento, se realizan actividades reforzadas de las organizaciones con sus propios fondos, con el apoyo del seguro, pero más a nivel asistencial. Y en el momento en que se dispara el trigger o el índice paramétrico, pues se da el pago del seguro con pues, la puesta en marcha de un sólido programa de emergencias y recuperación, presentándose la compensación del seguro. Hemos tenido hasta el momento compensaciones por más de $400,000 en Honduras, en Vietnam y en Myanmar, y eso que han sido casos pues muy catastróficos. Y pues estamos obviamente también trabajando en cómo poder quizás bajar un poco más el trigger para que pues también pueda ayudar mucho más a las microfinancieras, porque claro, hay microfinancieras en donde incluso cuando se hace el pago de la compensación, pues ellas ya vienen con un rezago de la mora. Entonces al final pues termina siendo complicado que puedan suplir el tema de la mora que ya quedó y pues poder crear esos nuevos créditos que en su momento en el supuesto habíamos pensado. En cuanto a los esquemas micro, recientemente junto a Ibiza lanzamos en Kenia el seguro climático paramétrico ClimaCash. Es un producto de seguro innovador diseñado para capacitar a las comunidades sobre eventos climáticos adversos y sobre todo para responder rápidamente, incluso antes de que ocurra un desastre. Este concepto de ClimaCash fue inspirado en el concepto de seguro Hospicash, que es el que casi que tenemos a lo largo de toda nuestra red, que es, pues, por ejemplo, cuando un cliente tiene una hospitalización, dura 10 días hospitalizado y por ende, pues, no puede durante esos días trabajar, etcétera, pues no la compensación no es un pago de la hospitalización como tal, pero sí es un aporte a algunos, digamos que actividades o gastos relacionados con esa hospitalización, para ayudas de transporte, para ayudas de ese tiempo que ese cliente no logra trabajar. Entonces, pues ClimaCash ofrece un salvavidas sencillo, rápido, pertinente, sobre todo para estas poblaciones tan vulnerables y pues a un muy bajo precio, porque a veces pues este tipo de productos de seguros pues son muy costosos y pues los clientes tienen la dificultad de que a veces no tienen pues la capacidad de pago de estos nuevos productos. Y adicionalmente, como mencionaban nuestros compañeros de panel, pues dado que no existe esa cultura de aseguramiento, pues tampoco el cliente sabe que es algo que realmente puede afectarle significativamente. Entonces, el ClimaCash ofrece Flood Cash, que es ayuda rápida en efectivo para comunidades y empresas afectadas por inundaciones, Heat Cash, que es pues durante las olas de calor extremo que amenazan los medios de subsistencia, Rain Cash, que es la ayuda destinada a quienes sufren efectos de lluvias intensas, y el Drought Cash, que es pues la ayuda en efectivo para los afectados por largos periodos de sequía. Este producto que pues lanzamos recientemente, hace 2 meses en Kenia, pues servirá de modelo para poderlo ampliar a otras zonas geográficas que enfrentan retos climáticos similares, por lo que nos encontramos precisamente explorando esquemas micro que acompañen los esfuerzos que la institución ya viene desarrollando en estas temáticas, pero que sobre todo permita restablecer a las unidades productivas. Y pues acá un pequeño llamado a necesitamos productos realmente inclusivos que nos permitan incluir este tipo de coberturas para el beneficio de nuestros clientes, pues teniendo en cuenta que cualquier cobro que le incluimos al cliente le suma al costo financiero total de ese cliente. Muchísimas gracias, Natalie. Y ahora le doy la palabra a Oscar. Adelante, Oscar. Bueno, Gabriel, creo que me queda poco por decir. Lina, Natalie y Gina, pues ya lo han comentado todo.
y la sensación que me queda es que estamos trabajando básicamente todos en un mismo camino, implementando soluciones muy similares, pues entendiendo la realidad de nuestras carteras y de nuestros focos de negocio. Pero sí quiero, digamos, de pronto hacer énfasis en que este desafío, y estoy absolutamente de acuerdo en que las soluciones de aseguramiento juegan un papel fundamental, pero este desafío no, digamos que se nos dificulta si no trabajamos de manera robusta y constante hacia los temas de educación en dos líneas. Educación sobre el cambio climático, la amenaza que tiene para la unidad productiva, la materialización de estos riesgos y hacerle ver a nuestros clientes o posibles clientes, futuros clientes, que esto realmente es una realidad que puede amenazar la sostenibilidad en el tiempo de su unidad productiva y como como lo decían, pues disminuir los medios de subsistencia que al final determinan una tasa de reducción en la calidad de vida o en el bienestar de nuestros clientes y sus familias. Entonces es importante trabajar en los temas de educación y que vean cómo el cambio climático realmente puede generar una afectación si no se gestiona y si no se trabaja para hacer más resiliente su unidad productiva. Y por otro lado, educación también para entender que los seguros son relevantes, que generar la transferencia del riesgo a través de los seguros, pues aunado a esta educación del entendimiento del cambio climático es importante. Digamos que nosotros desde Banca Mía trabajamos en esas dos líneas. A través de nuestra estrategia de salud financiera, desde el año pasado hemos venido desarrollando unos módulos de educación en sostenibilidad, en financiamiento verde, que incluye temas de seguros, temas de cambio climático, para que nuestros clientes y cualquier persona de la comunidad pueda acceder y educarse a través de procesos de autoaprendizaje en estos temas que al final van a determinar una mejor, claramente, manejo del riesgo, manejo de la unidad productiva, entendimiento y adopción de mejores prácticas para desarrollar dentro de su unidad productiva y entender cómo los seguros realmente les permiten transferir ese riesgo y es un aliado financiero en caso de que se materialice al tener un respaldo para mantener, digamos que su unidad productiva en operación. Entonces, bajo este enfoque de nuestra estrategia de salud financiera, pues además trabajamos con dos líneas adicionales. Como también ya lo mencionaron y para no ocupar mucho tiempo, pues claramente nosotros también hacemos reestructuración de saldos cuando el cliente se ve afectado por la materialización de un riesgo climático y particularmente el año pasado en esta reestructuración de saldos al banco hicieron la solicitud cerca de 1.500 clientes. Pero también sobre el tema del desarrollo de seguros, pues digamos que nosotros en Banca Mía tenemos un seguro con un enfoque paramétrico que se llama Mi Inversión Protegida, que busca apoyar el desarrollo productivo de estos emprendedores, protegiendo las microempresas, sus unidades productivas ante eventos inesperados. Las coberturas paramétricas están dadas particularmente sobre sequía y exceso de lluvia. Y hemos visto que con ese trabajo que hemos hecho en educación y entender que la transferencia del riesgo es importante, el año pasado alcanzamos más de 4.000 pólizas voluntarias colocadas, pero por otro lado, digamos que a través de procesos también que se hacen con banca de segundo piso, enfocada en el desarrollo agropecuario y alianzas con aseguradoras, entregamos unos seguros paramétricos, digamos, financiados, al que el cliente no le tocó poner un solo peso, discúlpenme aquí la expresión, que determinó como una experimentación bastante interesante, ya que estos seguros paramétricos pues protegían si se presentaba sequía o exceso de lluvia, de manera masiva y gratuita, como lo dije anteriormente, para clientes agropecuarios, permitiendo en el 2024 generar una indemnización a más de 8.000 clientes, pues con un respaldo ágil, un respaldo oportuno cuando se presentaron las condiciones climáticas adversas. Y vemos que esto efectivamente redunda en el desarrollo de la unidad productiva y en mantener los medios de subsistencia, siendo esto una estrategia bastante interesante, bastante robusta y que queremos seguir potenciando desde la educación, desde la oferta financiera y desde la oferta no financiera que tiene Banca Mía. Muchísimas gracias, Oscar, y también bueno, a todas las panelistas. Ahora voy a tomar un espacio
para hacer una presentación de un trabajo, una iniciativa que estamos promoviendo desde el V20 y también desde UNEP-FI, también con los principios de aseguramiento sostenible PSI, que se llama la iniciativa de los 100 bancos. Voy a resumirla por cuestiones de tiempo, pero como hemos podido ver, las catástrofes están afectando muchísimo lo que es ese segmento y este tejido económico que las MIPYMES son parte fundamental. Sabemos que es el 99% de las empresas en nuestra región y son responsables más del 60% también del empleo formal. Entonces queremos por medio de esta iniciativa que vamos a trabajar durante este año es poder impactar 100 bancos, pero más allá de estos 100 bancos a nivel global, poder impactar en más de 10,000 MIPYMES. Y ya les vamos a explicar por qué. Entonces, por medio de estos pasos que están viendo en la pantalla, que son la cuantificación de la exposición al riesgo climático en los portafolios y los demás, queremos sumar a estos bancos, y ya sean, vamos allá de bancos, microfinancieras, cooperativas, para que puedan sumarse a esta iniciativa. Entonces, como primer paso, tenemos esto que mencioné, la cuantificación del riesgo climático en la cartera de MIPYMES. El primer paso es comprender la magnitud del problema. No podemos gestionar lo que no podemos medir, por eso es fundamental cuantificar la exposición de los portafolios de crédito de este segmento. Para ello, realizamos un análisis detallado de los activos de las MIPYMES y su ubicación geográfica, permitiéndonos identificar qué zonas pueden ser mucho más vulnerables y qué sectores productivos están más expuestos. Así que, además, utilizando modelos de riesgo climático, los cuales combinan datos históricos y proyecciones de eventos climáticos, nos ayuda también para estimar estas probabilidades de ocurrencia en los próximos, ya sean 5 a 10 años. Un desafío clave es que estas herramientas sabemos que suelen ser costosas. Sin embargo, al agrupar por medio de esta iniciativa a varias instituciones, podemos aprovechar economías de escala, reduciendo los costos y haciendo que la evaluación sea mucho más asequible para las entidades, incluso para los fondos que están disponibles. ¿Okay? Este trabajo, obviamente, lo estamos nosotros liderando desde la Secretaría del V20, CIF, y en conjunto también con otros expertos en modelaje de riesgo, pero también queremos sumar a los equipos de riesgo de cada institución, que es obviamente un actor clave para poder llevar esta iniciativa. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, ya con los datos en la mano, es traducirlos en información útil para la toma de decisiones estratégicas. Entonces, la idea es poder preparar un informe detallado donde se identifican las principales amenazas climáticas para el portafolio y las posibles pérdidas financieras. Aquí es donde cada institución debe evaluar sus opciones. ¿Cómo puede protegerse frente a estos riesgos? Algunas alternativas que pueden surgir pueden ser la contratación o el desarrollo de seguros climáticos para reducir la exposición, la creación de líneas de crédito contingentes para emergencia, el establecimiento de fondos de reservas o incluso un enfoque combinado donde se utilicen varias herramientas. La toma de decisiones obviamente va a quedar en manos del equipo directivo de cada institución, pero también nosotros podemos brindar ese apoyo desde la Secretaría del V20. El siguiente paso es una vez que la institución haya decidido cómo abordar el riesgo, es momento de tomar y trasladar ese conocimiento a ¿quiénes? A las MIPYMES. Entonces, la idea es poder diseñar un programa de capacitación y sensibilización dirigido a los clientes de la institución financiera, donde explicamos cómo afecta el cambio climático a sus negocios, qué medidas pueden tomar para reducir su vulnerabilidad, cómo pueden acceder a soluciones financieras diseñadas para la institución. Entonces, esta etapa es de las más importantes, es clave, porque no solo protege a las MIPYMES, sino que también fortalece la cartera del banco o la cooperativa o la microfinanciera, reduciendo el riesgo de impago y promoviendo, obviamente, también negocios mucho más resilientes. La capacitación será gestionada por los equipos internos de formación de cada institución, con el apoyo del V20, a través de la metodología que también promovemos, que se llama Training of Trainers, asegurando que los capacitadores locales tengan los conocimientos necesarios. Y por último, este paso se va a centrar en garantizar que las MIPYMES tengan herramientas prácticas para seguir operando incluso en escenarios de crisis. Para ello, nosotros desde el V20 vamos a apoyar en el desarrollo de ya sea de plantillas y guías de planificación que ayudarán a este segmento a diseñar estrategias de continuidad en caso de eventos climáticos
adversos. Esto incluye la identificación de riesgos específicos para cada negocio, la creación de protocolos de respuesta, entre otros. La responsabilidad de esta etapa va a caer en las propias instituciones financieras, asegurando que todas las MIPYMES estén capacitadas y también que implementen esos planes y sus operaciones. Ahora, ¿cómo inicia la implementación? Bueno, nosotros presentamos esto al equipo estratégico, después la institución financiera tiene que hacer una carta de intención y por último iniciamos con el proceso en coordinación ya sea, bueno, con el V20, con UNEP-FI y obviamente con la institución. Entonces, con estos 4 pasos, lo que buscamos no solo es medir los riesgos, sino también transformar la forma en que las instituciones financieras gestionan el impacto del cambio climático en sus portafolios. Así que quiero entrar ahora a la última pregunta. Nos quedan 8 minutos, entonces tal vez si podemos jugar entre 1 o 2 minutos por panelista, porque sabemos, ya hablamos de los desafíos que hemos discutido y lo que quiero preguntar es directamente, con eso que les expliqué así rápidamente, ¿cómo pueden visualizar el aprovechamiento de este apoyo para fortalecer la capacidad de su institución en la gestión de riesgos financieros relacionados con el clima y en la mejora de la resiliencia en este segmento de MIPYMES, especialmente con un enfoque de financiamiento combinado, blended finance, y pensando también en crédito más seguro, en este caso, ojalá seguros paramétricos? Así que le voy a dar la palabra en este caso a Oscar, creo que no ha sido el primero. Adelante, Oscar. Gracias, Gabriel. No, pues digamos que esto al final, lo que tú acabas de explicar, está muy en línea con algunos de los desafíos y con los desarrollos que hemos hecho, que porque lo hayamos hecho no significa que ya está completado, porque esto es un trabajo de largo aliento en donde necesitamos, como lo mencionaba hace un momento, mejorar los procesos de educación, tú lo acabas de mencionar, mejorar la calidad de la data y las metodologías de análisis de datos que pueden generar riesgo climático para fortalecer cualquier tipo de análisis interno, ya sea en gestión de riesgo de crédito, en SARAs o en cualquier otro aspecto que el banco necesite. Claramente siempre vamos a necesitar fortalecer y tener una mejor calidad de la data, lo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y esas mejores decisiones claramente van a impactar directamente sobre la oferta financiera. ¿Por qué? Porque podemos generar productos que se adapten o que respondan mejor a las necesidades de estos clientes y a las necesidades que de pronto que en este momento el cliente no sabe que tiene, pero que va a tener en el corto, mediano y largo plazo por la materialización de estos riesgos climáticos. Entonces, claramente, todas estas herramientas van a ser fundamentales para poder seguir mejorando nuestra gestión climática, nuestra gestión de riesgo climático. Y como resultado, digamos que yo creo que es una llave muy poderosa el tema del financiamiento con productos dirigidos a la adaptación, a la mitigación, dependiendo de la característica de los sectores, pero con un aseguramiento y podemos decir que sea de manera voluntaria, entendida, que es con beneficios para la unidad productiva. Ese aseguramiento paramétrico, pues al final va a determinar lograr un desarrollo económico para esta unidad productiva, para esta comunidad, si lo ponemos en escala, un desarrollo social que claramente pues va a permear diversas capas de las necesidades y que al final también, al tener un desarrollo económico y un desarrollo social, estamos generando protección y desarrollo para nuestros ecosistemas y para todo el aspecto ambiental. Entonces ahí vemos como la tríada de la sostenibilidad a través de un financiamiento y hacia alianzas como crédito y seguro paramétrico determinan el objetivo que desde cada una de nuestras instituciones estoy seguro que queremos trabajar y seguir trabajando para nuestros clientes en el futuro. Entonces, absolutamente alineado y de acuerdo con estas opciones que tú cuentas. Gracias. Le doy la palabra ahora a Lina. Muchas gracias, Gabriel. No, pues mira, yo creo que las iniciativas que se han venido, digamos, como gestando de UNEP-FI son muy asertivas, digamos, tanto en la identificación como en el proceso de gestión. Aquí, digamos que tú hablas de cómo empezamos precisamente a identificar esa exposición al riesgo, que es lo que todos hemos venido haciendo desde las diferentes instituciones, y después identificando, bueno, y cuáles son esas recomendaciones para las decisiones, para posteriormente, obviamente, poder capacitar. Y yo creo que ahí hay algo muy importante, y es que no es solamente al cliente, es también a los internos, para que esos equipos que vienen haciendo unos análisis de pronto un poco más tradicionales empiecen a integrar y a entender mucho mejor, digamos, los enfoques diferenciales que se deben tener por la exposición al riesgo climático.
Esto yo creo que fortalece mucho el desarrollo de las habilidades y el conocimiento para tener una mejor toma de decisiones. Si esto adicional lo podemos apalancar obviamente con estructuras financieras que nos permitan tener unos mejores mecanismos que sean interesantes, innovadores, como lo es el Blended Finance, pues ayuda a dividir el riesgo, reducir esos montos de financiación. Es muy favorable para cierto tipo de negocios y perfiles de clientes y nos permiten también en algunas ocasiones tener asistencias técnicas que permitan obviamente fortalecer el conocimiento en este caso, digamos, ojalá y climático, para que efectivamente esos proyectos puedan cumplir con su misionalidad. Entonces yo creo que es una mirada, y lo hemos hablado varias veces, de cómo integro el conocimiento en un segmento que es muy granular, muy masivo, pero que además es multisectorial, donde yo puedo integrar unos conocimientos básicos que me permitan hacer o tomar unas decisiones desde la organización mucho más estratégicas. Muchísimas gracias, Lina. Adelante, Gina. Bueno, yo creo que es muy acertada desde el enfoque del uso de la data y la inteligencia de los datos. Cuando las instituciones financieras tenemos que hacer las cosas de formas tradicionales, generalmente los costos operativos se incrementan y eso se traslada en una tasa efectiva mayor al cliente y bueno, y ahí viene el círculo de que no pueden financiarse, que la tasa no les permite financiarse. Yo creo que hoy tenemos la gran ventaja de poder tener información satelital, como decía Lina, o información de bases de datos, de inteligencia, que nos hagan hacer esas estrategias posibles al menor costo posible, tanto para las entidades financieras como para los clientes. Entonces, me parece que la base fundamental de la estrategia basada en analítica de data es lo que necesitamos. Y de parte, el banco está haciendo muchas estrategias digitales y con data, precisamente porque mejora los procesos, disminuye los costos y evita materializaciones de riesgo. Entonces, me parece que la solución es acertada en cuanto al origen, que es la inteligencia de datos. Muchísimas gracias, Gina. Y por último, le doy la palabra a Natalie. Adelante. Bueno, yo creo que este tipo de herramientas son esenciales y por supuesto que la complementariedad de productos de recuperación en los que se incluya crédito y seguro es a lo que le hemos apostado desde hace años. A mí me gustaría un poco resaltar que para asegurar el aprovechamiento de este apoyo es importante pues tener en cuenta la necesidad de segmentación, dado que es muy distinta la información para evaluar la exposición al riesgo climático de clientes de bancos, de cooperativas, de microfinancieras y yo añadiría de las ONG, teniendo en cuenta lo que nosotros en World Vision denominamos los grupos de ahorro, que son también grupos de solidaridad que refuerzan la resiliencia de su comunidad para hacer frente a todo tipo de perturbación, incluida pues las perturbaciones climáticas. Por otro lado, el tema de la importancia del trabajo mancomunado entre gobierno e instituciones financieras en cuanto a los créditos de recuperación, sobre todo, en las estrategias de mitigación, refinanciamiento, los periodos de gracia que mencionaba Oscar, aunque son importantes y en muchos casos obligatorias para el caso de las entidades reguladas, pues en algunos casos puede llegar a ser muy perjudicial para la sostenibilidad de la institución. Por ejemplo, nos pasó en algunos países de la región que tras el COVID-19 el PAR 30 subió al 80% en muchos de los créditos refinanciados en mora. Entonces, pues estamos, digamos que con ciertas dificultades y esto pues es importante como tener ese balance. Por eso es importante abrir la conversación también con el regulador sobre los objetivos a los que pues atiende, si es el de asegurar un sistema financiero sólido o también es el de asegurar un sistema financiero que ayude a los más vulnerables, es decir, un sistema inclusivo. Entonces, pues con ustedes como pues, el programa de Naciones Unidas que está con todo el tema de finanzas pues verdes y que está apoyando todos estos temas, pues importante que esa conversación con el regulador y con esta nueva información y nueva data que se está generando, pues que se pueda seguir impulsando. Y por supuesto, pues el acompañamiento con financiación
de programas complementarios como pues los que hemos presentado, que precisamente permitan proteger a los emprendedores, a los microempresarios y hacerlos más resistentes. Muchísimas gracias, Natalie. Y bueno, ya con esto podemos concluir el webinar. Les quiero agradecer por haber participado y haber tomado el tiempo para poder compartir sus experiencias y ese conocimiento tan técnico que ustedes tienen en sus diferentes roles y en la región. Considero que ustedes son líderes y lideresas y que tienen una gran voz para poder seguir amplificando y poder llevar este mensaje a otras instituciones financieras. Así que de nuevo, muchísimas gracias por participar y les agradezco a toda la audiencia que se pudo conectar y que se mantuvo hasta el final. Vamos a colgar este webinar en el website de BrightTalk y muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, hasta luego.